noches, queridos amigos y amigas. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa de las verdades del barquero en clave canaria de Canal 4 Televisión Telde. Y les doy las gracias porque cada vez me paran más personas por la calle y me piden que aunque este programa, como saben ustedes, es un programa de información y de debate, pues mucha gente aprecia el esfuerzo que está haciendo esta televisión, este Canal 4 Televisión Tele, para llevarles a ustedes un poco de información, para ayudar a la gente a que tenga un conocimiento más exhausto de las cosas que pasan, sobre todo en la vida social y laboral, que es lo que nosotros tendemos o atendemos. Nosotros, saben ustedes, que es un programa que no se dedica a la política, aunque a veces criticamos determinadas acciones que realizan nuestros políticos, como por ejemplo, como dijo aquí el profesor Redondo Rodríguez el jueves pasado, de que el presidente del gobierno de Canarias va vendiendo por los foros en los que participa en Barcelona y en Estados Unidos, de que Canarias es la región o la comunidad autónoma canaria donde más salarios bajos se pagan, lo cual, en vez de ser un honor desde nuestro punto de vista, debería ser un deshonor, porque lo que hay que hacer es que los trabajadores, que las clases menos pudientes sigan pagando el costo de la crisis. Yo creo que hay que empezar a reconocer que estas personas necesitan unos salarios más dignos. Y lo que decía también el profesor Redondo Rodríguez, que es escandaloso que se estén produciendo aumentos, por ejemplo, en las cuantías de una habitación en un hotel o un apartahotel en un apartamento, que han oscilado entre el 25 y el 35% de aumento, y sin embargo los convenios colectivos del convenio de hostelería, por ejemplo, de Las Palmas de Gran Canaria, se haya negociado con un incremento del 1,5%. Por lo tanto, nuestro programa también se hace eco de esa denuncia, de ese parecer, porque, vuelvo a repetir, nuestra gente necesita dinero para vivir, dinero para comer, para calzar, para vestirse, con un mínimo de dignidad. No estamos pidiendo que se repartan los beneficios al 50% de las empresas y los trabajadores, pero sí estamos pidiendo que la clase empresarial y sobre todo los sindicatos también tengan en cuenta que deben de luchar porque nuestra clase trabajadora vuelva o empiece a recuperar el poder adquisitivo que no debió perder en los años 2007 y siguientes, como consecuencia de la gravísima crisis económica por la que nuestro país y en concreto nuestras islas han atravesado en los últimos 10 años. Por lo tanto, desde aquí hacemos un llamamiento para que, sin tener que llegar a organizar huelgas, que es lo que nadie deseamos, pues que se sienten las bases para que se siga, sobre todo el sector que más puede, que es el sector turístico, que es el sector que más dinero está ganando y el que más se está aprovechando de este incremento magnífico de ocupación, como todos saben ustedes, fundamentalmente proveniente de los problemas que están teniendo en África y en otras partes del mundo, con las guerras que existen, y que el turismo evidentemente se está pues desviando a nuestras islas, lo cual agradecemos enormemente. Pero también, como decía el profesor Redondo Rodríguez, cuidado, porque el turismo no lo es todo, y esa avalancha de personas tan brutal que estamos recibiendo, con incrementos que podemos llegar ya este año a los 15 millones de turistas. Ustedes saben que el turismo también eclosiona otra serie de factores que habría que también comentar y que cuidar, como ha hecho, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Barcelona, que ya se está planteando ese incremento del turismo desbocado que está teniendo esa ciudad y que está generando gravísimos problemas pues de todo tipo. Por lo tanto, también en Canarias podíamos tener la intencionalidad de llevar a cabo algún estudio que vea, que nos adelante los perjuicios que ese incremento brutal que se está produciendo en nuestro entorno, que vuelvo a repetir que todos aplaudimos y que todos estamos contentos de que los empresarios ganen mucho dinero, pero también los efectos perniciosos que ese aumento brutal de la población de hecho pues tiene sobre nuestro territorio. Bien, si a eso le añadimos la aprobación de la ley del suelo, apaga y vámonos. Bien, pero estamos aquí esta noche para hablarles a ustedes de temas laborales y de seguridad social. En primer lugar, les voy a hablar de la última instrucción que ha dictado la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de España sobre el tema del control horario por parte de las empresas, como consecuencia de dos sentencias, lo que genera jurisprudencia, valga la redundancia, dos sentencias de nuestro máximo tribunal, del Tribunal Supremo en su Sala de lo Social, Sala Cuarta, que ha obligado a dar marcha atrás sobre el control generalizado
que existía sobre el control horario en nuestras empresas sobre nuestros trabajadores. También tengo que comunicarles, y no me puedo meter con ello porque es muy largo y prolijo, es una norma, un decreto del 153/2017 de 8 de mayo, el que modifica el reglamento por el que se regula la prestación canaria de inserción, que es muy importante que lo sepan nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Si ustedes tienen que pedir esa prestación canaria de inserción una vez que han agotado las prestaciones por desempleo o el subsidio por desempleo, sepan que se ha modificado el reglamento de esa ley y que ahora las condiciones que había que cumplir para tener derecho a esa prestación canaria de inserción ahora se han modificado. Vuelvo a repetirles, no les voy a hablar de todas ellas porque sería testar el programa completo sobre ellas, pero que sepan que se ha modificado ese reglamento y por lo tanto ustedes deben de saberlo para si tienen que solicitar ese tipo de ayuda, la prestación canaria de inserción, que repito, es aquella que se concede a las personas que han dejado, que no tienen ingresos ninguno, para entenderlo, que ya no cobran ni prestaciones por desempleo, que ya no cobran subsidio por desempleo y por lo tanto no tienen ningún tipo de ingreso de la unidad familiar. Por lo tanto, sepan que se ha modificado y antes de pedirla, infórmense en las oficinas del Servicio Canario de Empleo o del Servicio Estatal de Empleo para que les digan cuáles son las condiciones que deben de reunir ustedes para tener derecho a esa prestación. Pero sí me voy a detener durante 5 o 10 minutos para comunicarles que como consecuencia, reitero, de 2 sentencias del Tribunal Supremo de nuestro país, se ha modificado, una de ellas de 27 de marzo y otra más reciente de abril, se ha modificado lo establecido en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, que cuando el legislador confiere al empresario el poder del registro diario de las horas extras por cuanto, vuelvo a repetir, de ser u otra intención había incluido en la disposición del artículo 34 para regular la jornada ordinaria. ¿Qué estoy diciéndole? Que ese 35.5 no autoriza a los empresarios a controlar a la totalidad de la plantilla el cumplimiento de ese horario del artículo 35.5, porque si no lo hubiese incluido en el 34 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la jornada ordinaria, que es lo que se ha venido controlando. Ello fue como consecuencia de una sentencia de la Audiencia Nacional con un pleito contra la entidad bancaria Bankia, que determinó, vuelvo a repetir, que todos los empresarios debían de llevar un registro diario del control de entrada y salida de todos sus trabajadores. Pues bien, como consecuencia, vuelvo a repetir, de la transposición de la normativa española ajustada a la normativa de la Unión Europea, que ésta impone, puesto que al igual que la española, la necesidad de llevar un registro de las jornadas especiales de los trabajadores a tiempo parcial o de los trabajadores que realicen horas extras, pero no el control de la legalidad del horario diario. Eso no lo autoriza, vuelvo a repetir, el artículo 35.5. Por lo tanto, cuando no se sobrepase la jornada laboral, no hay que llevar ningún tipo de registro. El Tribunal Supremo, en esas 2 sentencias que ha dictado, hace un llamamiento al legislador para que regule ese tipo de cuestión de una forma expresa, ya que del eje data, la obligación de llevar un registro diario del horario no existe por ahora. Y los tribunales, como no podía ser de otra forma, no pueden suplir al legislador en ese control, imponiendo a la empresa el establecimiento de un complicado sistema de control diario de sus trabajadores, mediante, evidentemente, una condena genérica, como hizo en primer lugar esa sentencia, vuelvo a repetir, de la Audiencia Nacional, que ahora ha sido revocada por 2 sentencias del Tribunal Supremo, lo que, como saben ustedes, es jurisprudencia, que es como si fuera una ley, para que nos entienda. Los jueces y tribunales tienen que acatarla de forma obligatoriamente. No solo los jueces y tribunales, sino también los organismos públicos, como es la Inspección de Trabajo a nivel nacional y por supuesto también a nivel por tanto, esa Dirección General de la Inspección de Trabajo, que funciona tan bien y me consta, pues cree necesario complementar esa instrucción que ellos hicieron en su día para adecuar esa labor inspectora que tan necesaria es a la interpretación que hace el Tribunal Supremo sobre ese artículo 35.5. Y para no cansarles a ustedes,
les voy a decir cuáles son sus obligaciones. Si nos están escuchando empresarios que tengan a sus servicios trabajadores por cuenta ajena, que tengan jornada que no sea jornada completa o realicen horas extraordinarias, a esos empresarios sí les es de obligación llevar el control horario de sus trabajadores en esas circunstancias. Repito, trabajadores que realicen horas extras y que además hay que llevar también el libro de registro de horas extras, no sé si lo saben, y es muy importante, los tribunales están, incluso la sala de lo social de nuestro Tribunal Superior de Justicia está dando como probada, cuando el empresario no aporta ese libro de registro de las horas extras, está dando como probada la realización de las mismas en algunos casos y con las singularidades de cada caso, evidentemente, y también cuando los trabajadores realicen jornada inferior a la ordinaria, ¿de acuerdo? A tiempo parcial, para que nos entiendan. En esos dos casos, repito, para que no haya confusión, el empresario debe de seguir llevando ese control diario de la jornada firmada por el trabajador a la entrada y a la salida. Fuera de eso, ya no hay que llevar ningún tipo de control sobre el resto del personal, que además, como saben ustedes, pues es una actitud, es una labor diaria un poco gorrosa y molesta, porque hay que estar controlando si el trabajador llega antes, si llega después, etcétera, etcétera, controlando si está haciendo su jornada ordinaria o está haciendo horas extras. En definitiva, para los empresarios que tengan trabajadores que no sean a tiempo parcial o que realicen horas extras, ya este control horario no existe. Pero voy a leerle a ustedes las conclusiones que hace esa instrucción de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país. En concreto dice que la instrucción 3/2006 de 21 de marzo sigue vigente, excepción hecha del aspecto atinente a la obligación empresarial de registrar la jornada diaria de trabajo, que a tenor de las sentencias indicadas, de las dos sentencias del Supremo, no existe, salvo lo que le acabo de decir, para las excepciones que en las mismas se indican, y por tanto, trabajadores a tiempo parcial y trabajadores que realicen horas extras. Y por tanto, la omisión del registro no puede considerarse en sí mismo como infracción social. Saben ustedes, algunos empresarios que nos estén escuchando y oyendo, que algunos empresarios ya han sufrido el levantamiento por parte de la inspección de meses atrás, cuando estaba en vigor esta sentencia, porque no llevaban ese tipo de registro, pues han sufrido la imposición de sanciones por parte de la Inspección de Trabajo. Que sepan que ese tipo de sanciones ya no se van a producir porque, vuelvo a repetir, no tienen cobertura legal alguna. En segundo lugar, dice, la doctrina contenida en las diversas sentencias no afecta a la obligación empresarial de respetar los límites legales, por supuesto, de las horas y de los horarios de trabajo y convencionales en materia de tiempo de trabajo y de horas extraordinarias. Saben ustedes que son 80 al año y 80 de carácter estructural. Siendo función esencial de la Inspección de Trabajo controlar este cumplimiento, el horario, el límite legal y las convencionarias en tiempo de trabajo y de horas extraordinarias. Dice, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede y debe realizar las actuaciones de comprobación para la obtención de eventuales infracciones. Si bien no será posible recoger como infracción ya la falta de registro de la jornada diaria de trabajo a que se refiere el artículo 35.5 de nuestro Estatuto de los Trabajadores, dado que el Tribunal Supremo señala que no pesa esta obligación sobre el empresario. Lo que les acabo de decir al principio, la inspección podrá determinar las infracciones sancionables de los hechos que contravengan las normas sobre tiempo de trabajo y horas extraordinarias sobre la base de la comprobación inspectora. Les repito, cuidado, los empresarios que tengan trabajadores a tiempo parcial o si en su empresa se realizan horas extraordinarias, deberán de seguir llevando ese control diario que ahora ya no tienen que llevar los restos de empresarios. Y también, recuerden, los empresarios que en su empresa se realicen horas extraordinarias deben de llevar también un libro de registro de esas horas extraordinarias. Y para terminar, dice, las normas sobre el registro de la jornada en trabajadores a tiempo parcial, trabajadores móviles en transportes por carretera de la marina mercante o ferroviario no quedan afectadas por la doctrina del Tribunal Supremo. Quiere decir que tienen que seguir llevando ese control horario. Y la inspección deberá seguir exigiendo a las empresas la llevanza de los registros y proponiendo las sanciones por los incumplimientos que procedan. Repito, para no cansarles, solo tienen que llevar ese registro, este tipo de actividades especiales y aquellas empresas
donde se realicen, donde hayan contratos a tiempo parcial o donde hayan realización de horas extraordinarias. Saben que nuestro programa es un programa que se ve en toda la isla de Gran Canaria, pero también lo pueden ver ustedes por la red de redes, por internet, a través de nuestra dirección www.canal4tvtelde.es, que lo tienen ya en sus pantallas, y lo pueden ver desde cualquier parte del mundo, porque se pueden conectar a internet a esa dirección y lo pueden ver. Y como saben, también después que hagamos la primera parte del programa y hayamos hecho la correspondiente parte de publicidad, pueden ustedes llamar directamente para hacernos las preguntas que ustedes consideren oportuno. Pero hoy vamos a explicar el tema estrella que nos trae aquí hoy, que es esa proposición de ley, ese proyecto de ley que propuso el Partido Ciudadanos, al que ya de entrada decimos que felicitamos específicamente a Ciudadanos, y también felicitamos al resto de partidos políticos, a Ciudadanos porque fue el que propuso esta norma, y también felicitamos al resto de fuerzas políticas, todas ellas, porque por unanimidad se aprobó el pasado día 30 de junio una ley de apoyo al trabajo autónomo. Una ley importantísima que va a apoyar a este importantísimo sector de nuestra actividad económica, que en número de más de casi 3,5 millones populan por nuestros campos y por nuestras ciudades. Gente que pone sus ahorros, que pone su familia al servicio de un proyecto empresarial para poder sacar adelante su familia o tener algún día una vida más próspera a través del esfuerzo, del trabajo y del sacrificio, y que viene esta ley a apoyarles a esos emprendedores, a esos trabajadores autónomos, en varias facetas que vamos a ir desgranando poco a poco si el tiempo nos da para hacerlo. Y digo que felicito al resto del arco parlamentario porque, vuelvo a repetir, se aprobó por unanimidad. Esa ley ya ha pasado al Senado, ya se publicó en el Diario de las Cortes y ha pasado al Senado para su ratificación. Pero como el PP, que es el partido que gobierna, la ha apoyado en el Congreso, y como saben ustedes que tiene una mayoría absoluta aplastante en el Senado, nosotros esperamos que esa ley salga ni siquiera con ningún tipo de enmienda. Eso al menos es lo que esperamos. Y por tanto, yo creo que a finales de este mes posiblemente vamos a tener una ley que va a apoyar de forma muy, muy, muy importante. Hombre, no es la panacea, no es la ley que va a solucionar todos los problemas de ese importantísimo sector de los emprendedores en nuestro país, pero sí va a ayudar, a coadyuvar a que este importante sector de la actividad económica tenga mejores perspectivas de futuro para poner en marcha negocios que puedan crear o generar al menos expectativas de creación de empleo, que crean mucho en nuestro país, pero que puedan seguir creando, porque si al empresario emprendedor, al autónomo emprendedor le va bien, lo primero que hace normalmente es poner trabajadores a su servicio, y eso es simple y llanamente crear empleo, y crear empleo es una actividad que todos estamos deseando que se produzca de forma clara e importante en nuestro país, para que tiremos de esas altísimas cifras que seguimos teniendo de desempleo. Y aunque en el pasado mes de junio volvimos a reducir el desempleo, hay que seguir insistiendo, vuelvo a repetir, en que hay que tratar de coadyuvar con el gobierno para que cree las condiciones económicas para que se sigan creando más empleo, para que toda esa larga lista de gente que está en el desempleo, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, pues puedan tener un trabajo digno. Y también decimos un trabajo digno porque también lo deseable sería que al encontrar ese puesto de trabajo lo encontraran con un salario digno. Y todos me entienden, por lo tanto, a buen entendedor sobran las palabras. Para no seguir ya con más discurso, vamos a empezar a explicar las 20 medidas de ayuda para los trabajadores autónomos, que, repito, el gobierno y todas las fuerzas políticas del arco parlamentario español por unanimidad han aprobado el pasado día 30 de junio, de 2017. En primer lugar, se amplía en 6 meses la tarifa plana para los autónomos. Ustedes saben que una de las principales barreras que tiene este sector para crear empleo, pues es al trabajador por cuenta propia hacer frente a esa cuota de autónomo, que, como saben ustedes, en el mínimo están 200 y pico euros mensuales. Bien, pues esos 200 y pico euros mensuales que se paga de tarifa mínima se han de pagar independientemente de las rentas económicas que usted obtenga como trabajador autónomo. Y
destaca como una iniciativa estrella de este proyecto de ley, pues que han ampliado durante 6 meses más la denominada tarifa plana de los 50 euros. Ustedes dirán, hombre, eso no es muy importante. Pues sí, sí es importante, porque 50 por 6 meses son 300 euros, y parece que no, pero es una importante ayuda. Por lo tanto, va a pagar 50 meses durante los 5 primeros meses y después los 6 primeros meses renovables por otros 6, con lo cual se amplía durante 6 meses hasta completar el año el pago de la tarifa plana por autónomo, con lo cual usted va a pagar solo 50 euros mensuales. De este modo, además de ampliar esa tarifa plana, como dice la norma, los emprendedores disfrutarán de 2 años de rebaja en el pago de sus cotizaciones a la seguridad frente a los 18 meses de lo que disponían en la antigüedad, con lo cual tienen 24 meses de rebaja para pagar esa tarifa plana. Ello supone un aliciente muy importante para que nuestros jóvenes y mayores, hombres y mujeres, puedan decidirse a implantar una empresa en las áreas o las áreas económicas, por supuesto, donde consideren oportuno. En segundo lugar, otro tema también muy importante es retomar la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Entre las condiciones que más acucian a los autónomos o que más disuaden a los autónomos a la hora de reabrir un negocio si lo ha cerrado, pues se encuentra el hecho de tener que enfrentarse a todo el entramado legal que supone dar de alta de nuevo esa iniciativa. Para intentar solventar este tema, una de las iniciativas incluidas en este paquete de reformas que acabo de decirles que ha aprobado el Gobierno, es decir, para poder emprender pagando una cuota de 50 euros a la Seguridad Social, ya no será necesario tener que esperar 5 años, como estaba anteriormente regulado, sino que este periodo se reduce a los 2 ejercicios desde el cese, con lo cual se ha reducido esa posibilidad de volver a reiniciar esa actividad económica con este tipo de beneficios. Por lo tanto, el autónomo que haya disfrutado de algún tipo de bonificación con anterioridad, pues tendrá que postergar la reapertura 12 meses más, es decir, durante 3 años. Premio a la juventud. Tercera medida. Pese a que emprender, como dice la norma, no es solo una actividad reservada a los más jóvenes, sí, evidentemente, es un periodo en que los futuros autónomos necesitan un mayor apoyo, como no podía ser menos. Una demanda recogida en las nuevas medidas que se han aprobado, pues es la que disfrutarán los menores de 30 años y las mujeres menores de 35 años, que podrán encadenar hasta 3 años de bonificaciones en función de la evolución de su negocio. La iniciativa trata de compatibilizar la reducción del 30% durante 30 meses de la que ya disponía en este colectivo con la tarifa plana. Así, por ejemplo, las personas que se encuentren en este rango de edad no tendrán que decantarse por una u otra opción como sucedía hasta el momento. Cuarta medida, flexibilidad para las altas en la Seguridad Social. Hasta ahora, ustedes saben que un autónomo que se da de alta hoy, 6 de julio de 2017, tiene que pagar o tenía que pagar la cuota completa de los 30 días. Y si se daba de alta el día 30 de julio, tenía que pagarla también completa. Con lo cual, a partir de ahora, es muy frecuente este tema en personas que no tienen, por ejemplo, una relación estable con sus clientes y que tienen que darse de baja o darse de alta porque evidentemente pues no tienen una relación estable, porque no todo el mundo tiene un trabajo autónomo estable y se echa a dormir. Hay muchas personas, muchas mujeres y muchos hombres que no tienen ese tipo de relación estable y que trabajan específicamente en temas puntuales limitados en el tiempo. Pues bien, la nueva medida proporciona esa flexibilidad para que los autónomos se puedan dar de alta y de baja de la Seguridad Social hasta 3 veces al año, con derecho a empezar a pagar desde el mismo día en que realizan el trámite. Esto es proporcionalidad, no tener que pagar la cuota. Si se dan de alta el 31, pagar todo el mes completo. Si se dan de alta el 31, pues pagarán 30 y 31, no todo el mes completo como tenían antes. Esto es una persona que se inscribía, por ejemplo, el 15 de junio únicamente y tendrá que abonar la mitad de la cuota, pero a partir de la cuarta vez que vuelva a darse de alta, lo que sucede solo en casos excepcionales de una volatilidad evidentemente muy alta, volverá al sistema anterior y tendrá que cotizar por el íntegro. Quinta medida de apoyo: cambio de base de cotización de los autónomos.
Esta novedad permitirá a los autónomos cambiar su base de cotización a la Seguridad Social hasta 4 veces al año, dependiendo, claro está, siempre, gano más dinero, cotizo por más, gano menos dinero, cotizo por menos. Que se permita esa flexibilidad a los trabajadores autónomos hasta 4 veces al año. Esto va a permitir que puedan aumentar su contribución durante la época en que tienen más ingresos, como acabo de decir, y reducirla en la época que tengan menos ingresos. Por tanto, algunos de los principales beneficiarios serán aquellos trabajadores autónomos que trabajan, por ejemplo, en actividades relacionadas con la hostelería o la restauración, que tienen, como saben ustedes, un pico de producción alta en temporada alta y un tipo de producción baja en temporada baja. Sexta medida de apoyo a los emprendedores: reducción del recargo por retraso en el pago. Esto clamaba al cielo. Y yo desde aquí tengo que decir, no un llamamiento porque yo no tengo fuerza para apoyar un tipo de este tipo, pero lo que sí pido desde aquí es que esa reducción que se ha operado con o que se va a operar con los trabajadores autónomos, para que no tengan que pagar un 20% por retraso de un día en el pago, y que ahora a partir de esta medida de apoyo se va a reducir al 10, o sea, al 50%, también se haga, señores del Gobierno, señores del Ministerio de Trabajo, a las empresas y no solo a los trabajadores autónomos. Es lamentable, muy lamentable, con cifras estratosféricas, que un empresario, y sobre todo los pequeños y medianos, que son los que más crean empleo y los que más ayudas necesitan, porque los grandes tienen tanto dinero que no necesitan ayuda, al contrario, son ellos los que ayudan a los bancos a ganar dinero, tengan pues la posibilidad de que si se retrasan un día en el pago de la Seguridad Social no tengan que pagar un 20%, que desde mi punto de vista es un porcentaje que raya la usura. Por lo tanto, el Gobierno debe tomar medidas más que suficientes para que los empresarios también, cuando se retrasan en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social, el recargo no sea del 20%, sino que sea del 10%, como se ha producido ahora con los autónomos, que ahora, a partir de ahora, cuando un autónomo no pueda pagar sus cuotas de autónomo, no se vea obligado a pagar un 20% de recargo, sino un 10%, lo que, repito, aplaudimos sinceramente este tipo de medida. Porque, vuelvo a repetir, todos sabemos que las obligaciones en materia de cotización, los autónomos tienen que pagar la cuota de autónomo en el mes en que se cotiza, los empresarios tienen que pagarla a un mes vencido, o sea, por ejemplo, la cotización del mes de julio se paga el mes que viene y así sucesivamente, pero lo que no es de recibo que un trabajador o un empresario, porque en un mes determinado, porque no ha obtenido ingresos o porque no le han pagado las facturas que le deben, esas otras, que por cierto las empresas, sobre todo las contratas principales a las subcontratas o las personas que trabajan con entidades públicas o con empresas que pueden presionar con cadenas grandes de supermercados, pagan con 5, 6 y 7 meses de retraso. Esto es tercermundista, a pesar de que hay una ley que obliga a los empresarios, creo recordar que me parece que en un plazo máximo de 1 mes y medio o 2 meses. En definitiva, no es de recibo que los empresarios no tengan también este beneficio de pagar el 10% en vez del 20%, cuando, por razones económicas, evidentemente, no puedan pagar la Seguridad Social dentro del plazo establecido. Tampoco podemos decir que esto se quite porque es una medida disuasoria, porque los que pagamos en tiempo y forma no tenemos por qué financiar a aquellos empresarios autónomos que no pagan en tiempo y forma, y por lo tanto el que no paga en tiempo y forma debe de pagar al erario público un recargo. Pero hombre, un recargo del 20%, repito, desde mi punto de vista raya la usura, y esa usura la está cometiendo el propio Estado español a través de este tipo de normas. Por lo tanto, pedimos encarecidamente que a los empresarios, ya a los autónomos lo tienen previsto, se les reduzca también el recargo del 20 al 10%. Por supuesto, con las normas y con las condiciones que se quieran. Si se tarda 2 meses en pagar, pues el 10%; si pasa de los 2 meses el 15%, y así sucesivamente. Séptima medida de apoyo a los emprendedores, a los autónomos: deducción automática del exceso de cotización. Eso va a permitir que la Seguridad Social devuelva automáticamente las cotizaciones extras que hace a algunas personas que trabajan simultáneamente, bien como asalariados o bien como autónomos. Y aquellos afectados son únicamente los trabajadores que su empleo habitual ya cotizan sobre la base máxima. Es lógico. Y además no solo es lógico, sino es, diríamos, justo.
les voy a explicar rápidamente. Mire, en España hay unos topes máximos de cotización. Creo que ahora mismo en el año 2017, si no me falla esta memoria mía, estamos en los 3.571 euros al mes. Nadie puede cotizar por encima de esa cuantía. Aunque gane, como Ronaldo, 67.000 euros diarios, o como Messi, que ganan mucho dinero. No pueden cotizar más de 3.571 euros al mes. Esta medida que está diciendo, pues cuando usted esté ya en esos, un señor, por ejemplo, autónomo que gane 6.000 euros y que esté cotizando los 3.571, la cuota de autónomo, ¿para qué le sirve? Para nada, porque no puede cotizar más de esa cantidad, porque además no le sirve para las prestaciones, porque si sirviese entonces tendría fundamento el que pagasen por lo que realmente gana, pero como no le sirve para las prestaciones, porque también, como saben ustedes, las prestaciones de viudedad, las prestaciones de jubilación, las prestaciones de orfandad, de favor de familiares, o las prestaciones de incapacidad permanente, cualquiera de sus grados, están topadas, tienen unos topes máximos, y de ahí no puede pasar nadie, entre ellos yo. Por lo tanto, esto es una medida que viene a decir, oiga, si usted ya está cotizando por los topes máximos por cuenta ajena, ¿por qué va usted a cotizar por esos topes máximos también en autónomo? Y por lo tanto, ese reintegro, esa prestación va a ser con carácter automático. Octava medida de apoyo a los emprendedores en ese proyecto de ley de apoyo a los trabajadores autónomos que el gobierno va ahora a aprobar a través del Senado, y esperemos que durante este mes de julio entre en vigor. Trabajar desde casa. Esto es lo que se conoce como trabajo a domicilio, que lo pueden realizar los trabajadores por cuenta ajena. Les explico qué es. Hay muchas empresas, sobre todo en la del textil, sobre todo actividades que no requieran una presencia física permanente en el seno de las empresas, pueden trabajar con un contrato de trabajo a domicilio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo pueden realizar desde su propia casa, con los sistemas de control que están habilitados para ello, pero pueden trabajar desde sus casas, porque está permitido y el empresario lo permite. Por ejemplo, ¿quién dice que usted no puede trabajar desde su casa, como por ejemplo teleoperadora telefonista? Usted instala en su casa el teléfono de la empresa y usted desde su casa puede usted realizar la labor en conexión con su empresa, esa función de control telefónico de la llamada. Y así muchas, pero sobre todo en temas de textil, aquellas personas que cosen en sus casas, que las empresas les permiten porque la actividad económica se desarrolla así. Pues bien, pues esas personas que pueden trabajar desde su casa, ahora también se va a permitir en el trabajo autónomo, porque esto es una forma de trabajo cada vez más habitual y se irá incrementando a medida que pase el tiempo. Porque, por ejemplo, ello permite ahorrarte dinero en tener que alquilar un local para realizar esa labor, y la comodidad, por supuesto, que supone desempeñar tu propia actividad laboral desde tu propia casa. Y además también porque te ahorra un montón de costos. A la hora de deducir ciertos gastos frente a Hacienda, no estaba claro por qué o qué porcentaje había que deducir ciertos gastos frente a Hacienda, y no quedaba claro, por ejemplo, la factura de la luz, por ejemplo, el porcentaje del agua o de internet, si se destinaba al uso personal o al uso profesional. Pues bien, la Dirección General de Tributos solo acepta actualmente una desgravación del 20% en la factura del agua y la electricidad en caso de disponer de contadores separados. En cuanto a los gastos del teléfono, para poder acogerse a esta rebaja también es imprescindible tener dos líneas diferenciadas, la de casa y la del trabajo. En la práctica esto no es nada habitual. Por tanto, tratando de solventar este problema, la Ley de Reforma Urgente del Trabajador Autónomo ha contemplado que por defecto los autónomos que trabajen desde casa podrán deducirse una parte de la factura. Se trata de los gastos, por ejemplo, de IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, referidos al consumo de agua, al consumo de electricidad, al consumo de teléfono, a los que se han incorporado también los de Internet, recogiendo el paulatino avance de los medios electrónicos en el mundo laboral, como lo podía hacer de otra forma. En definitiva, los suministros desde el hogar van a tener un 20% de descuento, y la bonificación será un descuento del 30% de la factura del agua, de la electricidad, antes era un 20%, perdón, ahora van a tener un 30% en la factura del agua, de la electricidad, de la línea de teléfono o de internet, sin que se necesite separar los contadores. Esta es otra ventaja. Nos quedan 5 minutos que nos avisan de control para terminar esta primera parte del programa, y voy a hablarles del último tema. Son 20,
casi hemos llegado a la mitad en esta primera parte del programa. Espero que en la próxima nos permitan explicar los que nos quedan. La novena mejora, accidente in itinere. Y ustedes me dirán, ¿y qué es eso? Bueno, muchos de ustedes lo saben, pero muchos de ustedes no lo saben. Accidente in itinere es aquel que se produce por los trabajadores por cuenta ajena al ir o al volver al trabajo, en la hora inmediatamente de salida o de entrada al trabajo, siempre que se realice a través de la dirección más corta y por los medios habituales de transporte. Bueno, no voy a explicarle aquí ahora, como ya se lo he explicado en alguna ocasión, cuáles son las características que deben de reunir el accidente in itinere para que sea considerado como tal. Pero bueno, sabiendo ustedes que es aquel que se produce al ir o al volver al trabajo en la hora inmediatamente anterior de entrada o de salida, ya tiene la definición en plan bruto mejor. Bien, pues también ahora los autónomos van a tener la cobertura de ese accidente, que es lógico además, pero ¿cuántos accidentes no tienen los pobres autónomos al ir a abrir su puesto de trabajo? Pero es que eso es absurdo. Bueno, pues ahora, a través de esta medida, también van a tener reconocido, cuando se desplacen a su trabajo o regresen de su trabajo, el reconocimiento en materia de accidente de trabajo del accidente in itinere. Y, por supuesto, ya termino con la 10ª norma, la comida en jornada laboral. Esto también le va a permitir deducirse a los autónomos hasta 26,67 euros diarios por dieta. Esta cifra se eleva hasta los 48,08 euros cuando la dieta es en el extranjero, cuando los profesionales o los trabajadores autónomos tienen que desplazarse al extranjero. Y, por supuesto, también especialmente relevante para los autónomos, evidentemente, que tratan asuntos referidos a su actividad durante comidas de trabajo, cuántas veces te tienes que reunir con un cliente para tratar de convencerlo o negociar las condiciones de la prestación del servicio. Por lo tanto, esas negociaciones con clientes tienen que ser también apoyadas y deducidas de sus ingresos. Y, por supuesto, para poder justificar que el dinero se dedica a la manutención, ahí estamos, como siempre, la picaresca y el fraude que tanto estamos acostumbrados, por desgracia, los españoles y algunos más. Pues para evitar ese fraude, lo que sí tiene que hacer el autónomo para deducir esos dineros dedicados a la manutención, los pagos han de realizarse de forma telemática. Quiere decir que cuando usted vaya al restaurante o al bar, el pago de la factura que sea a través de tarjeta telemática, ¿de acuerdo? Por lo tanto, usted une luego a la factura el pago de su tarjeta y eso es perfectamente deducible, porque si no lo hace a través de esa forma, no lo va a poder deducir. Por lo tanto, sepa que cuando vaya a deducir ese tipo de comida en esas comidas que usted realiza con sus clientes o las suyas que usted realiza para realizar su trabajo, va a estar deducidas en las cuantías que ya dije, pero vuelvo a repetirle, siempre y cuando que usted lo abone a través de medios telemáticos. Bien, amigos y amigas, hemos llegado al ecuador de nuestro programa de hoy, 6 de julio de 2017, víspera de San Fermín. Esta noche será el chupinazo, y ahora en la segunda parte vamos a explicar las otras 10 medidas. Cojan lápiz y papel, pero con una condición: que no nos abandonen. Saben que nuestro programa tiene una segunda parte que comenzaremos sobre las 10 menos 10 de la noche y estaremos aquí hasta las 10:25 aproximadamente para explicarles las otras 10 medidas de apoyo al autónomo, que me imagino que muchos de ustedes las conocen ya, pero otros que no las conocen o que no las conociesen, pues se están frotando las manos porque saben que estas son medidas muy importantes sobre el apoyo real y directo a los trabajadores autónomos, que tanta ayuda necesitan de todos los poderes públicos para que creen riqueza, para que creen empresas, aunque no tengan trabajadores, pero bueno, pueden tener algún familiar que también lo pueden dar de alta en autónomo, y cuando tengan necesidad empiecen a crear empleo, porque no se olviden ustedes que el tejido productivo español, quien está sacando las castañas del fuego a este país, no son las grandes empresas, son las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan el callo, las que cotizan y las que emplean casi más del 90% de la clase trabajadora española. Muchísimas gracias, no se me vayan y hasta dentro de unos minutos. Gracias.
Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. Oye, chiquillo, ¿qué quieres? O Panchito, ¿qué refrescos tienes? ¿Refrescos ni? Pues de naranja. Vamos. Y yo. Está bueno, chiquillo, sos canario. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Ya a la venta. Tu pasión, tu sufrimiento, tu apoyo, ¡Sácala de ahí! tu energía. Es que no, que nos relajamos, tío, nos relajamos. Lo vives en cada partido. ¡Métele un punto! Porque aquí jugamos todos. ¿Y tú? ¿Eres amarillo? Unión Deportiva Las Palmas. Todos jugamos. Abónate. Volver a casa es saludar con un gesto. Es saber que alguien te espera. Es encontrar tiempo para al fin perderte y poder reencontrarte. Llegar a casa es saber que si mañana volviera a nacer, de entre todos los lugares posibles, te volvería a elegir. Nos quedamos. Gran Canaria, la isla de mi vida. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au!
gracias, queridos amigos y amigas, por seguir ahí un ratito más con este programa de las verdades del barquero en clave canaria. Realmente se los agradezco. Ustedes saben que a uno que está detrás de esta pantalla, de este televisor, pues le gusta que la gente le escuche y le vea, ¿no? Y eso a todo el mundo le gusta, y a mí también, como no podía ser menos. Pero es agradecible que la gente que le gusta este tipo de programas, que son divulgativos, más que nada, son un poco pesados, porque hay que reconocerlos también, pero hay gente que le gusta. A mí hay mucha gente que me para por la calle y me dice: don Francisco, me gusta mucho ese programa porque aprendo mucho de él. De lo que se trata es de eso, de llevarle a aquellas personas que no conocen este tipo de normas un poco de información, un poco de formación, para que nuestra gente que, por ejemplo, no puede pagar una consulta a un profesional, pues pueda beneficiarse de nuestro programa. Sabiendo, hombre, aquí lo que ustedes podrán entender y saben, que no se puede uno meter en detalles, porque entonces con una persona nos pegaríamos todo el programa, pero tratamos siempre de ser lo más clarito posible dentro de mis humildes posibilidades, para que nuestra gente que nos ve y nos escucha todos los jueves, pues aprenda un poquito de las cosas que aquí se dicen. No quiero olvidarme de anunciarles, aunque yo tengo ya casi mucho miedo a anunciar entrevistas posteriores, porque hay gente que me falla, sobre todo algunos políticos, pero el próximo jueves vamos a entrevistar aquí al alcalde de Agüime, a don Óscar, que es un político joven, un político con mucho futuro, de ese magnífico y bello pueblo que es Agüimes, al que tanto yo tengo relaciones por razones de mi gente que colabora conmigo en mi despacho, que son todos de ese bello y precioso pueblo que es Agüimes. Y luego, el siguiente programa, el día 20, vamos a tener una entrevista con una de las personas, uno de los economistas más brillantes de nuestra tierra y unas personas que más saben de economía y de sociedad, con don Antonio González Pieite, ese economista tan importante de nuestra tierra, que nos va a hablar durante mucho tiempo yo quería entrevistarlo, es un objetivo que yo tenía hace mucho tiempo, entrevistarlo a él solo, lo mismo que hicimos con Fernando Redondo la semana pasada, porque es una persona que ya verán ustedes que va a ser una entrevista extraordinaria. Por lo tanto, próximo jueves, día 13, alcalde de Agüimes, don Óscar. Próximo 20 vamos a tener a don Antonio González Pieite. Y si Dios quiere y no falla, el 27 de julio, les anuncio también una entrevista con don Diego Cambrelén Roca, que también es otro de nuestros viejos, no por ello, no lo digo en el ánimo del verdad, un gran político que fue de la UCD y además perteneciente a una de las familias de Rancio Bolengo en Canarias, y en Gran Canaria en concreto, a la que yo también le guardo mucho respeto, porque ese apellido Cambrelén dice mucho de nuestra historia. Por lo tanto, tenemos ahora, para finalizar este junio, 3 programas muy interesantes. Bien, vamos a continuar, vamos a abrir los micrófonos a nuestra gente para que todas aquellas personas que quieran llamarnos para hacernos alguna pregunta sobre el sistema actual de autónomo o sobre la posible proyecto de ley que se vaya a aprobar, lo pueden hacer al 928 68 23 42. Y también aquellos que se incorporan ahora, que no nos vean, pues pueden hacerlo a través de la red de redes, a través de internet, canal4tv.es. Vamos a explicar la medida número 11 de la proposición de estas 20 medidas que va a aprobar el Senado, si Dios quiere, próximamente. En materia de formación de autónomos, actualmente solamente un curso de los 300 que se realizan está dirigido a este gran sector de la actividad económica, los autónomos. Evidentemente esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque esta gente también necesita formación. Yo siempre he dicho, tal vez ustedes me van a decir, o muchos de ustedes con toda razón van a pensar que soy un utópico, pero yo siempre he dicho que debería haber una escuela de empresarios, para que los empresarios se formaran, para que les pudiéramos educar en muchas cosas importantes que tienen que tener en cuenta a lo largo de su vida empresarial, y no, como hacen muchos, con toda la legitimidad y con toda la libertad del mundo, de dedicarse a ser empresarios, y las primeras cosas que normalmente se hacen por desconocimiento es incumplir mucho tipo de leyes. Por lo tanto, yo siempre he sido partidario, he sido un entusiasta de que hubiese escuelas para empresarios. Lo mismo que hay cursos de formación para los trabajadores, que hubieran también cursos de formación para los que se vayan a dedicar a las empresas. Bien, en materia formativa, como he dicho, solo uno de cada 300 cursos que se dan en España están dirigidos a los autónomos. Y por lo tanto, los programas tienen evidentemente el objetivo de mejorar sus competencias en todos los ámbitos. Por ejemplo, esto se puede hacer a través de cursos, como dice la norma, a través del cuidado de piscinas o de jardines, para enseñar
a estos emprendedores a cuidar las piscinas o los jardines o cualquier otra rama de actividad económica. Otra medida también muy importante es favorecer la maternidad de las trabajadoras autónomas, de las emprendedoras. Saben ustedes que hay una línea muy difusa que separa estos dos escenarios en el día a día de los profesionales por cuenta propia, lo que dificulta enormemente la toma de decisiones en materia de maternidad. De este modo, para facilitar la búsqueda por parte de las mujeres que quieran ser madres y a la vez seguir desarrollando su actividad económica a través de sus negocios, las autónomas seguirán disfrutando de una bonificación del 100% de la cuota mínima de autónomo y de los seguros sociales de trabajador que sustituya a ese responsable de la maternidad. Pues bien, gracias a la nueva iniciativa no será ya obligatorio que se contrate a una persona que esté desempleada. Es decir, no será necesario incorporar a la empresa a alguien que tenga que estar obligatoriamente anotado en los registros del INE. Otra medida también de carácter social que considero muy importante, ayuda para el cuidado a la dependencia. Esa labor que tan mal hace el gobierno de Canarias y el gobierno de España en el cuidado de nuestros mayores o de nuestros menores discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales. Eso que tan mal hace el gobierno de Canarias, que permite que se muera nuestra gente sin reconocerle su prestación. Eso que tan mal hace el gobierno nacional, que permite que aquellos que nos han dado la posibilidad de que ahora los jóvenes o los que ya no somos tan jóvenes cobremos nuestras pensiones, no sean tratados con la dignidad, el cuidado y el respeto que se merecen nuestros mayores o nuestros menores, vuelvo a repetir. Por lo tanto, aquí hay una medida para la ayuda al cuidado de la dependencia y está destinada a aquellos que son responsables del cuidado de personas dependientes. De este modo se amplía desde los 7 años hasta los 12 años la edad de los menores a cargo de estos trabajadores autónomos y por supuesto a los autónomos que se encuentren en esa situación, pues que se acojan a una reducción de jornada si son trabajadores por cuenta ajena y sean sustituidos contratando a otro trabajador. Pueden bonificar hasta el 100% de la cuota a la seguridad social durante 12 meses. Y por supuesto se aplica la misma excepción y durante el mismo periodo también para los trabajadores por cuenta propia que tengan a su cargo personas dependientes. Por otro lado, los autónomos que tengan hijos con discapacidad también podrán contratarlo. Esto es otra mejora muy importante. Emprender también, otra medida social muy buena, emprender con discapacidad. Actualmente los emprendedores con un grado de discapacidad superior, igual o superior al 33%, disfrutan de una serie de bonificaciones de su cuota de autónomo. A partir de esta aplicación de la tarifa plana, van a tener la aplicación de la tarifa plana durante los 12 primeros meses de esa actividad. Y además, a continuación, desde el mes 13 hasta el mes 60, o sea, hasta los 5 años, tenían una rebaja de la seguridad social del 50%. Por lo tanto, durante 54 meses, estas personas pagan una cuota que en 2007 va a ser de 133,52. O sea, la reducción es muy, muy importante. Otra medida, y que tengo que reconocerlo, que me va a afectar a mí, y por lo tanto me voy a beneficiar de ella, y no por ello hablo bien de este proyecto de ley, porque vuelvo a repetir que estoy convencido de que es un buen proyecto de ley, pero encima, si me toca beneficiarme, yo soy de los que digo que creo que tengo derecho a ello, ¿no? Llevo cotizando pues 50 años y creo que no son pocos. Por lo tanto, si me tengo que beneficiar de algo, pues bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, en definitiva yo creo que se van a beneficiar como mínimo. El otro día salía una nota en la prensa de nuestro periódico, no sé si era en el Canarias 7 o en la provincia, que 25.000 canarios, nada menos, se van a beneficiar de la entrada en vigor de la compatibilidad de la pensión de jubilación al 100% con el trabajo. Y usted me dirá, ¿y esto va a ser para todo el mundo? No. Actualmente está en vigor la jubilación activa, que significa que si usted es autónomo, bien porque sea autónomo propiamente dicho y tenga trabajadores a su cargo,
o bien que usted sea autónomo a través de participar en un miembro del Consejo de Administración de cualquier entidad jurídica o con forma de sociedad, porque usted es presidente del Consejo de Administración, consejero delegado, administrador único solidario, etcétera, etcétera. En esos casos, si usted seguía trabajando, tiene derecho, porque sigue en vigor, al 50% de la pensión, y podía usted seguir trabajando desde el mes de marzo de 2013, podía seguir trabajando y percibiendo la misma cantidad que venía percibiendo ahora como miembro de esos consejos de administración, en la misma cuantía que venía disfrutando antes de jubilarse activamente. Pues bien, la medida estrella esta ahora es una medida muy inteligente, y les voy a explicar por qué. Y les repito, no crean que porque me va a afectar a mí, pues yo hablo también de ella. No, les voy a dar 2 o 3 ejemplos para que ustedes vean que me van a dar la razón. Vamos a ver. Esta medida que va a afectar, el Estado ha hecho una aproximación más o menos, dice, aunque no me cuadra porque si en Canarias dice que solo hay 25.000, el Estado establece que son unos 40.000 los posibles beneficiarios de esta medida de trabajar y cobrar el 100% de la... Solo, repito, para trabajadores autónomos propiamente dicho, no para aquellos autónomos que estén dados de alta en el sistema especial, en el RETA, régimen especial de trabajadores autónomos, como consecuencia de su participación o pertenencia a una entidad mercantil, sociedad anónima limitada o cualquier otra admitida en derecho. Por lo tanto, ¿por qué digo que esta es una buena medida que va a tomar este gobierno? Porque vamos a ver una cosa. Si usted es trabajador autónomo y tiene usted un trabajador o 100 trabajadores a su cargo, y usted llega a la edad de jubilación y usted no tiene a nadie a quien dejarle la empresa o no tiene a nadie a quien traspasar la empresa, lo lógico es que usted, y lo dramático, es que usted extinga todos esos contratos de trabajo y todos esos trabajadores se vayan a cobrar el desempleo, lo que le supone al Estado pagarle el 70% los 6 primeros meses y el 50% durante los 18 meses restantes. Además, una vez que terminen el paro, pasarán a cobrarle el subsidio de desempleo, y cuando terminen el subsidio de desempleo, si reúnen los requisitos que la ley establece, que antes al principio establecí, pues van a pasar a cobrar la renta activa de inserción canaria. Fíjense ustedes el dineral que el Estado se está ahorrando simplemente por pagarle a este autónomo que tiene trabajadores a su cargo el otro 50% de la pensión. Es una medida muy, muy inteligente. El Estado va a ahorrar muchísimo dinero porque el empresario va a seguir trabajando al frente de su negocio, no va a extinguir los contratos, que como saben ustedes, cuando un empresario se jubila, la indemnización que percibe, excepto que haya una mejora vía convencional, vía convenio colectivo, el empresario se jubila y solo tiene que pagar un mes de indemnización, un mes de salario, ¿vale? Y todos los trabajadores pasan a la situación legal de desempleo. ¿Qué ocurre en la mayoría de las veces? Hombre, que las empresas, sobre todo cuando el empresario no consigue venderla, lo lógico es que si los trabajadores quieren quedarse con ella, se queden con ella. Pero usted sabe lo que ocurre, se crean cooperativas o se crean sociedades y después vienen los choques. Y entonces muchas veces no se produce ese tipo de subrogación del empresario a los trabajadores por los problemas que entre los propios trabajadores se generan, ¿vale? Pero el gobierno ha dicho: yo prefiero seguir pagándole a este autónomo el 50% de su pensión y que me siga manteniendo los puestos de trabajo, me siga el empresario pagando impuestos por su actividad económica, y también, evidentemente, como no podía ser de otra forma, lo que lo voy a excluir es de pagar cuotas a la seguridad social. Actualmente, en la jubilación activa, los trabajadores autónomos se jubilan, cobran el 50% de su prestación y no pagan ya cuota de autónomo. Lo único que pagan es un 8% de la base de solidaridad, una renta de solidaridad, y luego sí pagan las primas de accidentes de trabajo y enfermedades comunes. Por lo tanto, lo que pagan es muy poco. ¿Por qué? Porque si esas cotizaciones no le van a servir al autónomo ya para incrementar su pensión, lo lógico es que el gobierno, el Estado, no les haga pagar sobre esas cuotas. Bastante han pagado ya a lo largo de muchísimos años. Por lo tanto, vuelvo a repetir, con el debido respeto y respetando que otras personas puedan pensar diferente a mí, que eso es muy sano, muy lógico y muy bueno, pues yo pienso que esta es una medida inteligente por el Partido Ciudadano que la ha propuesto. ¿Por qué? Me imagino que será con el apoyo
y la petición de las asociaciones de trabajadores autónomos, como no puede ser menos, pero es una medida, repito, ya el PP, y hay que decirlo, el PP ya la tenía entre sus medidas a adoptar, pero claro, esta medida se iba a adoptar cuando se volviera a reunir de nuevo el Pacto de Toledo, que creo, si no recuerdo mal, se volvería a reunir sobre el año 2019 o 2020. Pero esta medida se ha adelantado y vuelvo a repetir, evita la destrucción de puestos de trabajo, que es lo que todos queremos, que no se destruyan puestos de trabajo, que se creen y no se destruyan. Y repito, pagándole la mitad al autónomo, este señor va a mantener su empresa y no va a mandar a la gente al paro. Por lo tanto, bendita medida del gobierno, además muy, muy inteligente. Otra medida, la número 16, nos quedan 5 medidas. Tenemos una llamada, sí, buenas noches. Hola. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, díganos. Vamos a ver, quiero hacer una pregunta. Yo tengo 41 años cotizados, tengo 59 años. ¿Yo a los 63 me puedo jubilar con el 100%? No. Usted a lo corte, yo le contesto en antena. Sí, gracias. Gracias, buenas noches. Este señor tiene 41 años cotizados y 59 años. Y se quiere jubilar a los 63. Se puede jubilar porque tiene más de 35 cotizados, pero no va a cobrar el 100%. Va a tener un coeficiente reductor mínimo del 6 y pico por ciento por cada año que se jubile. O sea que un 12 y pico por ciento le van a reducir a usted su pensión. Yo le aconsejo que si puede aguantar, aguante. Porque no es lo mismo jubilarse con el 82% o con el 88% que jubilarse con el 100%, ¿vale? Va a tener usted, como todo el mundo que se jubila con anterioridad, un coeficiente reductor. Saben ustedes que hay jubilaciones a los 60 años, a los 61, a los 63, bueno, y a los 55 también y 52 en determinadas actividades insalubres y peligrosas. Y por lo tanto, como usted se jubile antes de los 65 años, va a tener coeficiente reductor en casi todas las situaciones, que sería muy largo y prolijo de especificar. Bien, como les decía, mejoras en la contratación, ¿vale? Hasta la fecha, cuando un autónomo contrataba, fíjate usted qué contradicción más absurda, cuando un autónomo contrataba a un trabajador por cuenta ajena, perdía parte de las bonificaciones de las que se disfrutaba en ese momento. Eso hicieron que mucha gente hiciera número y prefirieran perder oportunidades de mercado antes que renunciar a las propias bonificaciones. Según los expertos, esa incompatibilidad es una contradicción, como no podía ser de otra forma, frente a la necesidad de crear empleo y reducir el paro en España. Claro, ¿por qué le vas a quitar la bonificación? Déjalo que cree empleo, le está dando de comer a un trabajador o a una trabajadora más y no le quiten las subvenciones, hombre. Por lo tanto, esa es otra medida también que hay que aplaudir. A ver, tenemos otra llamada, sí, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches, haga su pregunta. ¿De dónde nos llama? Le llamo de aquí de Playa Arinaga. Háganos su pregunta, si es tan amable. Mire, don Francisco, yo tengo un negocio, tengo un bar. ¿Usted es autónomo? Yo soy autónomo, sí señor. Y entonces yo quería cobrar una paga, o 50% o 100%. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 50, voy para 57 años. 57 años, sí. Sí señor. ¿Y está en activo en autónomo? Estoy activo en autónomo. Sí, ¿qué quiere usted? ¿Cuál es su pregunta? Y he ido para cobrar la media paga o el 100%. No y me lo han echado para atrás. No puede porque no ha cumplido los 65, señor. Tengo 67 años. Ah, tiene 67, le entendí 57. 67 años, voy ¿Y para... usted, pero espere, ¿usted es autónomo porque pertenece a alguna sociedad o es autónomo porque tiene trabajadores a su cargo? El bar es propio mío. Vale. ¿Y cuántos años tiene usted cotizado? 32. ¿Se puede jubilar? ¿Quién dice que no? La seguridad social ha ido ya, desde que tengo 65 años estoy detrás de eso y no me lo dan. Pero ¿cómo que no? Si usted tiene 67 años, ya usted se puede jubilar. ¿Quién dice que no? Pues ya ves que no, que dice que no me puede jubilar porque yo quiero jubilarme y seguir con el negocio. Ah, pero a lo mejor porque no tiene ¿cuántos años cotizados tiene? 32. Tiene que tener 35, claro. Por eso no puede acogerse a la jubilación activa, pero jubílese por la otra. ¿Pero después puede seguir trabajando con el bar? No, si en la otra no, claro. Tiene que ser en la activa. Tiene que esperar, ¿eh? Pero también puede ser usted una cosa, jubilarse y poner a otro familiar al frente del bar. Lo que pasa es que usted no puede trabajar, claro. Si usted se jubila no puede trabajar, ¿de acuerdo? Claro. Excepto que sea jubilación activa o esta jubilación que estoy explicando ahora que va a salir nueva y que va a cobrar el 100% y pueden seguir trabajando, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias. Gracias a usted por su llamada. Buenas noches. Bueno. Bien, otro tema que vamos a explicar, medida 17ª, incorporación de familiares al negocio. Esto es otro tema también que clama al cielo, muy importante para la introducción de nuestra familia en nuestros propios negocios. Para los pequeños comercios que ligan su actividad de forma directa con el periodo estival, o para los agricultores o el entorno familiar, suele ser un apoyo fundamental para su trabajo, como no podía ser menos. Sin embargo, la opción de dar de alta a sus parientes en la seguridad social suponía en numerosas ocasiones un problema más que un beneficio, ¿verdad? Esto se debe a la fórmula del autónomo colaborador, una figura por la que el familiar del autónomo tenía que darse de alta también bajo ese régimen, renunciando a los derechos que podía disfrutar cualquier persona que fuera contratado como un trabajador por cuenta ajena. Claro que sí. ¿Por qué va usted? Como el artículo 1.3, creo, letra C del Estatuto de los Trabajadores, excluye por sistema de relación laboral a los parientes por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado inclusive. ¿Qué quiere decir esto? Que los considera autónomos, no trabajadores por cuenta ajena, excepto que usted demuestre la realización real del trabajador por cuenta ajena, mediante, si se lo deniegan, mediante el preceptivo, la preceptiva interposición de una demanda. Pero esto viene ahora a decir, oiga, ¿por qué si yo tengo que contratar a mi hermano, a mi tío, a mi abuelo, tengo que contratarlo como autónomo si él tiene las mismas condiciones de un trabajador por cuenta ajena? Pues bueno, esta medida ahora pues va a estar también solucionada. Así se producían situaciones indeseables, como por ejemplo el caso del hermano de un hostelero que colabora con el negocio de su familiar solamente durante los meses de verano, por lo que tiene que darse de alta como autónomo. De ese modo, si después decidía emprender un trabajo por cuenta ajena, no tenía derecho, y los despedían, no tenía derecho por ejemplo, al desempleo. En definitiva, otra medida, vuelvo a repetir, que es una medida inteligente y que va a favorecer, como lo podía hacer de otra forma, va a favorecer que los familiares, nuestros familiares, puedan trabajar en nuestras empresas con el carácter de trabajador por cuenta ajena. Y no como ahora, que nos obligaban, repito, a trabajar como trabajador por cuenta propia. Aunque antes, repito, aunque era una presunción iuris tantum que admitía prueba de contrario, en el sentido de demostrar que usted no era un trabajador autónomo, sino que era un trabajador por cuenta ajena, pero esto, como siempre pasa, si la tesorería te niega al alta o te la impugna la inspección, tienes que proceder a meter un pleito judicial. Y siempre ustedes saben que los pleitos judiciales contentan a unas partes y a otras no las contentan tanto, y por lo tanto era un riesgo. Pero se podía hacer. De hecho, yo he llevado muchos casos de ese tipo. Pero ahora esto ya no va a ocurrir. Puedes contratar a esa persona como trabajador por cuenta ajena, igual que cualquier otro trabajador. Bases de cotización desvinculadas del salario mínimo interprofesional. Ustedes saben lo que es el salario mínimo interprofesional, lo recuerdo. Es aquella cuantía anual o diaria o mensual que el gobierno aprueba todos los años a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y que, por cierto, el último año, gracias al pacto que firmaron o que llegaron Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, junto con otros partidos que se sumaron, pues se aumentó un 8% el salario mínimo interprofesional. Pues bien, hasta ahora la base mínima de cotización se aumentaba con el aumento de los salarios mínimos interprofesionales. Por lo tanto, estaba el aumento de la base mínima de cotización de la seguridad social de los autónomos societarios, estaba vinculada a, de los autónomos, cuando hablo de autónomos societarios, son los que me refería antes, que son aquellos autónomos que están dados de alta en el régimen especial de autónomos porque son miembros de los consejos de administración o administradores solidarios o administradores únicos de las entidades mercantiles que revisten la forma jurídica de sociedad. Bien, pues sin embargo la subida del 8%, como dije, aprobada a principios de año por el PP y el PSOE, suponía una carga demasiado elevada en el aumento de las cuotas de autónomos. Hay que tener en cuenta que esta novedad únicamente afectaba, repito, a los autónomos societarios. Por lo tanto, ahora ya eso está desvinculado. No tiene por qué estar en relación al aumento que sufre el salario mínimo. Claro que la gente se quejó porque, vuelvo a repetir, el salario mínimo el año pasado aumentó, el 1 de enero aumentó el 8%, y que menos, porque tenemos un salario mínimo, con todo mi respeto, muy, muy bajito. Estamos un poco a la cola de Europa, porque ¿quién va a comer con 707 euros al mes?
si tienes alguna carga familiar o algún alquiler que pagar o alguna letra de algún coche, muy mal vas a vivir con 700 euros al mes. Nuevo sistema de negociación, medida número 19, y estamos ya terminando sobre esta serie de medidas que, repito, el Parlamento ha aprobado por unanimidad el pasado día 30 de junio a instancia del partido, y no me canso de decirlo, de Ciudadanos, que fue luego apoyada por el resto de fuerzas parlamentarias, lo cual hace con casi toda probabilidad de que esto en el Senado sea un paseo militar, aunque el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, pero si introduce enmiendas en el Senado eso tiene que volver al Congreso, con lo cual se verían derrotadas de nuevo en el Congreso. Yo creo que va a ser una ley que va a salir prácticamente como está, con algún retoque o detalle técnico, jurídico, pero va a salir como está, porque vuelvo a repetir, es una buena ley para el sector de los autónomos y creo que todo el arco parlamentario ha estado de acuerdo, cosa dificilísima en estos tiempos en que tantos grillos diferentes existen en nuestras cámaras. Nuevo sistema de negociación, ¿vale? Para reemplazar el método anterior, las bases de cotización de los autónomos societarios serán decididas por el Gobierno a través de los presupuestos generales del Estado, ¿vale? A través, por supuesto, de la apertura de un diálogo social con las asociaciones de autónomos del sector, y se espera, por supuesto, que para los próximos años de su vida oscilen entre el 0 y el 3%, y no el 8% como subieron la última vez. Porque ustedes tienen que tener en cuenta que a los autónomos, igual que a otros profesionales, a otros empresarios, cuando ganan dinero y los negocios van bien, a nadie le importa que le suban las cuotas, pero cuando uno está haciendo frente a gastos y que prácticamente comes lo comido por lo servido y que de buenas a primeras te pegan un sablazo del 8% en el aumento de las cuotas, es muy importante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es una medida que también va a flexibilizar el sistema de negociación y sobre todo desvinculando los aumentos de los salarios de los bases de cotización mínima a los aumentos del SMI, del salario mínimo institucional. En algunos casos, repito, yo lo digo porque como tengo contacto prácticamente todos los días con empresarios autónomos y con pequeños y medianos, pues se quejan de las altas cuotas que pagan por ese tipo de motivos. Luego, el último acuerdo que han llegado las fuerzas parlamentarias se refiere a la participación institucional. Cuando entre en vigor esta ley de reformas del trabajo urgentes, del trabajo autónomo, se va a abrir un plazo para que el Gobierno de la Nación dé cabida a las principales organizaciones del trabajador autónomo representativas del sector autónomo en el Consejo Económico y Social, que, como saben ustedes, está formado por participación de instituciones y sobre todo de sindicatos y organizaciones empresariales, fundamentalmente por la COE, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, y por supuesto también las cooperativas y organizaciones agrícolas. Pues bien, de esta forma se cumple una de las principales reclamaciones de aquellas asociaciones del sector, como por ejemplo ATA, la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos, y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos UPTA, que han celebrado la aprobación de esta nueva ley. Con esta medida, ambas plataformas de autónomos han conseguido tener presencia en el diálogo social y en la negociación de las futuras reformas que planteen los distintos gobiernos. Además, el objetivo de las asociaciones es ampliar también su participación en otros ámbitos, como el diseño de los cursos de formación, por ejemplo. Por lo tanto, esta es un proyecto de ley que yo estoy casi convencido de que va a ver la luz pues muy próximamente en nuestro Boletín Oficial del Estado, y que vuelvo a repetir que ya era hora de que el Gobierno se decidiese. Ya venían años, las asociaciones de autónomos venían reclamando este tipo de modificaciones en su normativa reguladora, porque vuelvo a repetir, era de escándalo lo que se producía en todo el tema de aumentos de base, todo el tema de por ejemplo, de no poder modificar tu base de cotización sino una vez al año. En fin, ahora se puede modificar hasta 3 veces o 4 veces. En definitiva, la jubilación activa para que no se destruyan puestos de trabajo. Repito, exclusivamente en los autónomos, los trabajadores, personas físicas que tengan trabajadores a su cargo. A los autónomos societarios no les va a afectar esa jubilación activa del 100%. Van a tener la activa del 50%, pero no la del 100%. ¿Y esto por qué? Pues tiene una lógica aplastante. Si usted tiene una sociedad mercantil limitada o anónima o en comandita y usted va a jubilarse, lo lógico es que ese negocio no corra peligro, porque los demás socios
o sus herederos, pues se quedarían con la empresa y la empresa seguiría funcionando siempre que ello fuera viable o factible, dependiendo de las condiciones que cada empresa ya ellos pues tiene, ¿verdad? Pero en este caso, cuando usted es autónomo, persona física, existen desgraciadamente muchas ocasiones en que el empresario no tiene a quién dejarle la empresa, ni la puede vender porque no se la compran, o no tiene a quién dejarle la empresa y tiene que extinguir todos los contratos de trabajo. Y eso supone, es una medida, vuelvo a repetir, muy inteligente, porque supone para las arcas del Estado un pago de unas prestaciones brutales. Solamente pensemos una empresa de 10 trabajadores con una media de bases de cotización de entre 1.500 y 2.000 euros al mes, lo que supone pagar durante 6 meses el 70% de esos 10 trabajadores de esa base de cotización y el resto, el 50% de toda esa base de cotización durante 18 meses más. Eso le cuesta al Estado un auténtico dineral. Y además seguir cotizando por esos trabajadores durante todo el tiempo que estén en desempleo o cobrando subsidio por desempleo. Por lo tanto, a cambio de pagarle el 50% a esos trabajadores autónomos, personas físicas, pues el Estado va a procurar que ese trabajador autónomo continúe trabajando, continúe creando empleo, ¿por qué no? No destruyendo empleo y además continúe pagando impuestos, que es muy importante. De la otra forma es extinciones de contratos, pago de indemnizaciones a cargo del empresario, pago de prestaciones a cargo del Estado, pago de seguridad social a cargo del Estado, porque no nos olvidemos que cuando usted está en desempleo, usted no solo percibe la prestación por desempleo, como saben ustedes, sino que también el Estado cotiza por ese trabajador en desempleo para las prestaciones que puedan tener derecho, prestaciones de viudedad, prestaciones de orfandad, prestaciones de favor de familiares, prestaciones de jubilación o cualquiera otra, o prestaciones de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados. Por lo tanto, el Estado ahí se va a ahorrar una cuantía económica brutal con este tipo de medidas. Y, repito, yo creo que esta medida puede estar en la calle y en el Boletín Oficial del Estado a finales de este mes, si se dan prisa en el Senado, porque vuelvo a repetir, como ha sido apoyada por unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias y el PP en el Senado tiene mayoría absoluta, yo creo que el PP no vaya donde digo Diego, aunque ustedes saben que a veces los partidos políticos nos gastan bromas muy pesadas. Yo supongo que esa ley va a pasar el trámite parlamentario de esta ley de apoyo al trabajador autónomo y lo que va a hacer es que, evidentemente, no creo que introduzcan ningún tipo de medida, sino algunas correcciones de tipo técnico para mejorar el texto legislativo, porque el legislador, para una mayor comprensión y mejor aclaración de cualquiera de los artículos que la van a componer, pero ya digo, yo aseguro casi con toda seguridad de que pudiera estar en vigor a finales de este mes o a principios del mes de agosto. Por lo tanto, que la dejen aprobar, porque saben ustedes que el mes de agosto es inhable a efectos del trabajo en el Parlamento. Sus señorías ilustrísimas, sus excelentísimos señores tienen derecho y señoras tienen derecho a las vacaciones igual que todos nosotros, y en el mes de agosto evidentemente no hay actividad parlamentaria, me parece que se reanuda por septiembre, por ahí. Bien, esto es cuanto me cumple informarles de ese proyecto de ley de apoyo al trabajador autónomo, proyecto de ley que estábamos esperando muchísimos trabajadores autónomos de este país, que al final parece ser que se va a conseguir la aprobación del mismo, y que yo espero, y además estoy convencido, de que va a coadyuvar, va a ayudar a la creación de empleo y a que mucha gente que tiene problemas, precisamente por todas estas trabas burocráticas, por todos estos costos económicos que tienen que hacer frente los trabajadores autónomos, los emprendedores sobre todo la gente joven, pues se retraigan en la creación de empresas. Y repito, en principio lo deseable sería que esas empresas fuesen creadoras netas de puestos de trabajo, pero no pasa nada si en los primeros años no se puede crear puestos de trabajo hasta consolidar el negocio. Y por lo tanto, si no lo crean ahora, lo crearán en un futuro inmediato. Pero sí favorecer, vuelvo a repetir, para que cuando ustedes saben que cuando se monta un negocio se miran, por lo menos las personas que tienen dos dedos de frente, cuando se monta un negocio se deben de mirar muchos factores de todo tipo, sociales, económicos, de clientela, del sector, de competitividad, etcétera, etcétera. Bien, pues toda esa serie de factores van a estar favorecidos, la toma de decisiones va a estar favorecido por leyes de este calibre, que vuelvo a repetir, son muy necesarias para que nuestro tejido productivo autónomo aumente cada día más
su número de trabajadores, que están aproximadamente, ahora están entre 3.300.000 y 3,5 millones de trabajadores autónomos que existen en nuestro país, y habría que incrementar eso de forma muy notable. Y esta es una de las medidas que pueden favorecer, repito, el aumento cualitativo y cuantitativo del trabajador autónomo en nuestro país, que no ha sido, vuelvo a repetirlo, no ha sido comprendido hasta ahora, no ha sido comprendido en sus justas reivindicaciones, porque llevamos muchísimos años en que las asociaciones de trabajadores autónomos están pidiendo que se mejorase los textos legislativos. Se encuentra que esto está regulado en un Real Decreto del año 2570, me parece que el año 1970, han pasado ya pues casi 50 años o más de 50 años, y por lo tanto ya era hora de que tocaba de que esto se pudiera modificar, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué juego da, si se aprueba con raciocinio y rápido, para que entre en vigor cuanto antes y la gente pueda empezar a crear puestos de trabajo, y que todos, tanto ustedes como nosotros, lo vean. Les recuerdo, ya estoy acabando, les recuerdo que el próximo jueves tenemos al alcalde de Agüime, a don Óscar, que nos va a hablar de toda la problemática de ese bello municipio. Que el próximo jueves siguiente, el día 20, vamos a tener por aquí a don Antonio González Vieite, uno de los economistas de más prestigio y una de las personas que tienen mucho que decir sobre la economía canaria y sobre la política en general, que va a estar aquí con nosotros, lo cual nos causa una gran alegría. Y si Dios quiere, también el día 27 de este mes de julio, que será ya el último programa de nuestra temporada de este año. Ya llevamos, como saben, parece que fue ayer, llevamos 2 años con este programa, no nos han echado todavía a la calle. Esperemos que en la dirección de este programa siga creyendo que el programa tiene algún tipo de utilidad. Lo que sí también les hacemos a ustedes un ofrecimiento de que nos ayuden a subsistir haciendo un poco de publicidad en este programa o en cualquiera de los programas que tiene esta cadena, que de forma humilde está llevándoles a ustedes continuamente estos mensajes de formación o de información, que por ello les pido humildemente que aquellos empresarios que nos ven y nos escuchan y que consideren oportuno que este programa o cualquiera otro de los programas que hacen en esta casa, los buenos programas que se hacen en esta casa, pudiera ser merecedor de algún tipo de publicidad, hombre, que nos llamaran y mandamos a cualquiera por ahí para tratar de llegar a un acuerdo. Bien, yo les tengo que dar las gracias una vez más por estar ahí, por aguantarme el rollazo esta noche, decirles que el jueves que viene no se pierdan la entrevista del alcalde de Agüime, que va a estar muy interesante, y ya sin más damos por terminado el programa de esta noche, en la que hemos tratado de hablar sobre la ley, el proyecto de ley de apoyo a los trabajadores autónomos. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta el próximo jueves.